Bueno, queridos hermanos, vamos a iniciar estos retiros espirituales de Semana Santa, pero en primer lugar vamos a encomendarnos a Dios para que sean de mucho provecho para nosotros, para nuestra alma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a encomendarnos al Espíritu Santo para que suscite en nosotros docilidad en el corazón y la palabra de Dios caiga en tierra fértil. Entonces ustedes pueden repetir esta pequeña oración en sus hogares. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Para empezar, una lectura bíblica del Antiguo Testamento que es tremendamente iluminadora para el desarrollo de la charla. Es de el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11. A la vuelta del año, en la época en que los reyes salen a campaña, envió David a Joab con sus veteranos y el resto de tropas israelitas. Derrotaron a los amonitas y pusieron sitio a Rahab. David se había quedado en Jerusalén. Un atardecer se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real, cuando vio desde lo alto del terrado a una mujer que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa. David mandó gente que se informara sobre la mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías elitita. David envió gente para que se la trajese. Llegó donde David y él se acostó con ella, que acababa de purificarse de sus reglas. Después ella regresó a su casa. La mujer quedó embarazada y se lo hizo saber a David. David envió a decir a Joab que le mandase a Urías elitita, y Joab envió a Urías donde David. Cuando llegó Urías donde él, David le preguntó por Joab, por el ejército y por la marcha de la guerra. Y dijo a Urías: ve a tu casa y lava tus pies. Salió Urías de la casa del rey, seguido de un obsequio de la mesa real. Pero Urías se acostó a la entrada de la casa del rey con la guardia de su señor y no fue a casa. Avisaron a David que Urías no había ido a su casa. Preguntó David a Urías: ¿no vienes de un viaje? ¿Por qué no has ido a tu casa? Urías respondió a David: el arca, Israel y Judá habitan en tiendas. Joab mi señor y los hombres de mi señor acampan en el suelo. Y voy a entrar yo a mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer. Por tu vida y la vida de mi alma no haré tal cosa. Entonces David dijo a Urías: quédate hoy también, mañana dejaré que regreses. Urías se quedó aquel día en Jerusalén. Al día siguiente le invitó David a comer con él y le hizo beber hasta emborracharse. Por la tarde salió y se acostó en el lecho con la guardia de su señor, pero no fue a su casa.
A la mañana siguiente escribió David una carta a Joab y se le envió por medio a Urías. En la carta había escrito: poned a Urías en primera línea, donde la lucha sea más reñida, y retiraos de atrás de él para que le hieran de muerte. Cuando estaba Joab asediando a la ciudad, colocó a Urías en el sitio en que sabía que estaban los hombres más valientes. Los hombres de la ciudad hicieron una salida y atacaron a Joab. Cayeron algunos del ejército de entre los veteranos de David y también murió Urías el hitita. Joab envió a continuación a David todas las noticias de la guerra y ordenó al mensajero: cuando hayas acabado de transmitir al rey todas las noticias sobre la batalla, si monta en cólera y te dice: ¿por qué os habéis acercado a la ciudad para atacarla? ¿No sabíais que tirarían sobre vosotros desde lo alto de la muralla? ¿Quién mató a Abimelech, el hijo de Jerubbaal? ¿No fue una mujer que arrojó sobre él una piedra de molino desde lo alto de la muralla y murió en Tebés? ¿Por qué os habéis acercado a la muralla? Tú le dices: también ha muerto tu siervo Urías el hitita. Partió el mensajero y fue a comunicar a David todo lo que le había mandado Joab. David se irritó contra Joab y dijo al mensajero: ¿por qué os habéis acercado a la muralla para luchar? ¿Quién mató a Abimelech, el hijo de Jerubbaal? ¿No fue una mujer que arrojó sobre él una piedra de molino desde lo alto de la muralla y murió en Tebés? ¿Por qué os habéis acercado a la muralla? El mensajero dijo a David: aquellos hombres se crecieron frente a nosotros e hicieron una salida en campo abierto. Nosotros los rechazamos hasta la entrada de la puerta, pero los arqueros tiraron contra tus veteranos desde lo alto de la muralla y murieron algunos de los veteranos del rey. También murió tu siervo Urías el hitita. Entonces David dijo al mensajero: esto has de decir a Joab: no te inquietes por este asunto, porque la espada devora unas veces a unos y otras veces a otros. Redobla tu ataque contra la ciudad y destrúyela, y así le darás ánimos. Supo la mujer de Urías que había muerto su marido e hizo duelo por su señor. Pasado el luto, David envió por ella, la recibió en su casa y la tomó por mujer. Ella le dio a luz un hijo, pero aquella acción de David había desagradado a Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, queridos amigos, como podrán haberse dado cuenta, la lectura fue un poco larga. Es el capítulo 11 del segundo libro de Samuel. Pero quise remitirme a este texto bíblico porque ahí aparece la radiografía de la condición humana, del pecado, pero no solamente el pecado como tal, no lo entendamos como un acto de desobediencia a los mandamientos de Dios, sino ante todo a las consecuencias, lo que se sigue del pecado. Y acerca de lo que implica el mal, el pecado y los efectos nefastos que deja en la persona, en el alma de la persona e incluso en los demás, porque sus consecuencias no quedan represadas en la sola persona que comete una acción, sino que van mucho más allá, y podríamos hablar de lo arrollador del pecado, lo demoledor. Y sin embargo, antes de ahondar acerca de esto, sería preciso darnos cuenta o entender por qué el mal es mal, por qué el pecado es pecado. Porque hoy cuesta más trabajo hablar del pecado, porque la mentalidad dominante, podríamos decir, eliminó esta palabra del diccionario. Hoy no se puede hablar en términos de pecado y por lo tanto anunciar y denunciar el mal cuesta más trabajo. Por eso
vale la pena que nos detengamos acerca de esta realidad, valiéndonos de este texto bíblico que es palabra de Dios, siempre antigua y siempre nueva, y siempre resuena con su eficacia, acerca del pecado de David. Pero la primera pregunta que deberíamos plantearnos consiste en interrogarnos: ¿por qué el mal es mal? ¿Por qué el pecado es pecado? Y como sacerdote, por la experiencia que he tenido, más allá de los estudios que hayamos podido tener en la moral, en el dogma, en las Sagradas Escrituras, el pecado y el mal son pecado por las consecuencias que deja, por el resultado, el desenlace. Ese criterio debemos tenerlo muy presente. El mal es mal porque por las consecuencias. ¿Por qué debemos decir esto? Pues porque hoy ha cogido fuerza una mentalidad, aunque la mayoría de las personas no son conscientes de esto, que se llama el relativismo. ¿Y en qué consiste el relativismo? Hacer depender la verdad, el bien, el mal, de la opinión de cada uno, de la opinión y la arbitrariedad del juicio de cada persona. Es decir, es normal escuchar por la calle personas que dicen: es que para mí esto es bueno. No sé para usted, pero para mí esto es bueno. Y resulta que creemos que porque para mí tal cosa es bueno, entonces ya, de por sí debe ser aceptada y aprobada. Es decir, mire cómo procedemos tan deportivamente y tan olímpicamente diciendo que para mí esto es bueno o para mí esto es malo, sin sujetarse ni siquiera a una norma, ni siquiera sujetarse a los mandamientos o a la ley de Dios, sino que ya. El único tribunal para determinar si una acción es buena o es mala es mi opinión. Entonces, hasta allá hemos llegado con el relativismo. Pero, ¿a qué podríamos aferrarnos para decir que esto no es cierto? Pues lo que dije al principio, que el mal es mal por sus consecuencias, y las consecuencias del pecado, por mucho que las disfracemos, por mucho que las maquillemos, no van a dejar de tener efectos nefastos en la persona. Y resulta que las consecuencias del pecado aparecen con su contundencia. Y eso no va a depender del para mí. Del para mí estoy bien, para mí estoy mal. No. Los resultados, los efectos del pecado nos van a hacer caer en cuenta y ponen al descubierto que la acción fue mala por el resultado que dejó. Por lo tanto, este criterio nos ayuda enormemente a expulsar cualquier atisbo de relativismo moral, que es lo que hoy ha cogido fuerza. Luego, al meditar este texto del segundo libro de Samuel, nos dimos cuenta cómo el rey David cae en un pecado de lujuria con una mujer ajena. Pero quisiera que detalláramos la trama y la narración de todo este texto bíblico, cómo un pecado puede llevar a cometer otros pecados hasta peores. Cuando estábamos pequeños, íbamos a hacer la primera comunión o la confirmación, recordemos cómo los catequistas nos enseñaban las obras de misericordia, los 10 mandamientos, listicas de cosas, o la lista de los pecados capitales, las obras de misericordia espirituales, corporales, los 10 mandamientos. Pues de entre todas esas listas están precisamente los llamados 7 pecados capitales. ¿Y por qué se habla de pecados capitales? Porque esos pecados pueden llevar a cometer otro tipo de pecados. Se crea una especie de círculo vicioso o espiral viciosa. Y démonos cuenta de que el primer pecado de David ni siquiera fue la lujuria. El primer pecado de David fue la pereza.
Él era rey y tenía una tarea, ir con sus soldados a la batalla, pero se quedó plácidamente en las terrazas del palacio. Y de ese momento de locha o de pereza fue cuando logró ver a esta mujer bonita, hermosa, se enamoró de ella y cometió con ella el pecado de lujuria. Luego de la pereza se pasó a la lujuria, y luego de que esta mujer, Betsabé, mujer de Urías, quedara embarazada, ¿qué hizo David? Trató por todos los medios desentenderse del problema, desencartarse, tratando de enviar a Urías a la casa de la mujer para que le achacaran el hijo ya no a David, sino a Urías. Pero resultó que el plan no le salió como esperaba. Y luego tuvo que irlo a emborrachar, y borracho y todo, tampoco Urías se prestó para esto, sino que fue fiel a su labor, a su trabajo. Luego, ¿qué tuvo que hacer David? Mandarlo al frente de la batalla, en la parte donde había más riesgo de morir, y después de haberlo mandado a la batalla, pues él, como estaba más expuesto, murió. Entonces, lo que empezó como un pecado de pereza, luego pasó a un pecado de lujuria y luego pasó a un pecado de asesinato. Mire cómo el pecado tiene unos efectos que se salen de nuestro control. El pecado no se queda ahí, sino que va mucho más allá de lo que hacemos o decimos y repercute en los demás. Es el efecto demoledor del pecado. Algo parecido, seguramente cuando ustedes ven en la televisión las caricaturas, el efecto bola de nieve. Cuando una bola de nieve empieza a rodar desde la parte alta de la montaña, ¿qué ocurre a medida que va avanzando? Se va agrandando cada vez más y su paso es más destructivo por el tamaño. Pues lo mismo ocurre con el pecado. El pecado cada vez va cogiendo más fuerza y su tamaño va incrementando y sus consecuencias son letales. Es decir, por mucho que neguemos el pecado o digamos que no haya pecado, no por eso el pecado va a dejar de tener consecuencias nefastas en nosotros. Por lo tanto, lo más sano para poder parar estos efectos arrolladores del pecado, o la actitud más sensata, es el reconocimiento. Es decir, llega un momento en que David después reconoce el pecado y a él se le atribuye el Salmo 50. Dice: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito y limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En el juicio tendrás razón. Es fruto del arrepentimiento sincero de David, que llora el pecado que ha cometido. Por lo tanto, lo primero que se necesita es reconocer que somos pecadores y un serio propósito de enmienda. ¿Por qué? Porque hoy ha cogido también mucha fuerza la idea de que como Dios es misericordioso, puedo pecar holgadamente, sumar pecado tras pecado, creyendo que no me va a ocurrir nada. Entonces nos fiamos de la misericordia de Dios y de su perdón para seguir pecando, y podemos caer en el extremo de la presunción. Por eso quisiera remitirme al libro del Eclesiástico, en el capítulo 5, acerca de esta actitud. Capítulo 5, versículos 3 y siguientes. No digas: ¿quién puede dominarme? Porque el Señor ciertamente te castigará. No digas: he pecado, ¿y qué me ha pasado? Porque el Señor es paciente. No te sientas tan seguro del perdón mientras acumulas pecado tras pecado. No digas: es grande su compasión, me perdonará mis muchos pecados, porque Él tiene compasión y cólera,
y su ira recae sobre los malvados. No tardes en convertirte al Señor, no lo dejes de un día para otro, porque la ira del Señor se enciende de repente y el día del castigo perecerás. Es decir, que el pecado también entraña la posibilidad del castigo. Pero ojo, entendamos bien esto. Hay veces creemos que el creer en un Dios Padre amoroso y misericordioso excluye la posibilidad del castigo. Pero el Señor, ¿qué nos dice? Yo corrijo a los que amo, castigo a los que amo. Es decir, el amor de Dios no se puede separar también de la justicia. Y el hecho de que Dios castigue no quiere decir que sea malo. Es decir, el castigo o el reprender y corregir es también una manera de amar. El saber decir no cuando hay que decir no también es una manera de amar. Porque amar no significa alcahuetear. Y hay veces confundimos amor con alcahuetería. Y son cosas muy diferentes. Porque realmente a Dios le importamos, Él también reprende y llama la atención. Y cuando el pecado ha llegado hasta el colmo, tras acumularse, pues eso demanda también una purificación por parte de Dios. Es decir, cuando la maldad de la humanidad ha llegado hasta el colmo, esa maldad clama hasta el cielo. Y por lo tanto se necesita de parte nuestra el arrepentimiento, caer en cuenta de nuestra maldad. Sin embargo, sería provechoso que llegáramos al punto en que pudiésemos ver en nosotros y reconocer aquello que no va de acuerdo con Dios, con los mandamientos y su plan. En el Evangelio de San Juan, nuestro Señor se define a sí mismo como la luz del mundo. Por lo tanto, lo más sano y lo mejor que nos pudiese ocurrir es que al examinarnos pudiésemos vernos tal como Dios nos ve. Es decir, Jesús es la luz del mundo. Pero como es la luz del mundo, pone al descubierto las intenciones del corazón, nos dice San Pablo en la carta a los Corintios, versículos 4 y 5. En la segunda carta a los Corintios, versículos 4 al 5, acerca de cómo el Señor puede poner al descubierto las intenciones del corazón. Es decir, el encuentro verdadero con Jesús debe suscitar en nosotros una verdadera conversión, pero la conversión, pienso, debe partir de una especie de crisis. Las crisis en la vida son necesarias porque nos hacen crecer. Y el crecimiento en la vida espiritual se logra cuando hay una verdadera crisis, es decir, estoy mal, estoy en pecado, estoy sucio. Pero al reconocer mi realidad, ¿qué hace el pecador? Espantarse de la situación que padece y de empezar a dar el primer paso decisivo de conversión. Es percatarme de mi realidad. Por eso Jesús ilumina las tinieblas de nuestro corazón, de nuestra conciencia, pone al descubierto la suciedad del alma, las telarañas del corazón. Ese es el punto de partida para uno empezar a dar pasos decisivos. Mientras esto no ocurra, lo único que haremos será justificarnos y buscar explicaciones para evadir nuestra responsabilidad. De hecho, hoy están de moda las frases de cajón. ¿Y cuáles son las frases de cajón? Las frases de cajón son aquellas que decimos a toda hora y que todo el mundo dice.
Bueno, y cuando las decimos como si nosotros fuéramos los autores. Y una de las típicas frases de cajón que utilizamos es esta: yo peco porque soy humano. Y resulta de que uno no peca porque es humano, uno peca porque es inhumano. Porque el pecado, lejos de hacernos más personas, nos deshumaniza. En cambio, la gracia de Dios nos diviniza. O sea, vamos a ser más hombres en la medida en que seamos más divinos. Yo soy más humano en tanto cuanto divino, soy más divino en tanto cuanto humano. Al revés, el pecado, en la medida en que nos aleja de Dios, en vez de hacernos más personas, nos va bestializando. Nos vamos convirtiendo en seres cada vez más perversos. Es decir, nosotros en esta tierra podemos llegar a ser casi que como ángeles, o también podemos ser casi que como demonios. Es decir, nosotros podemos ser o lo mejor de la creación, o podemos ser lo peor de la creación, según el uso que le demos a la libertad. Está esa doble posibilidad de llegar a ser lo mejor de la creación o lo peor de la creación. Por eso es necesario que caigamos en cuenta de la gran responsabilidad que tenemos frente a Dios y en el mundo. La decisión está en nuestro corazón, en la medida que aceptemos a Dios o lo rechacemos. Pero mientras que sigamos tercamente en el error, siempre vamos a buscar explicaciones muy traídas de los cabellos, lo que se llaman explicaciones rebuscadas, para justificar mi pecado, como esa que acaba de decir: yo peco porque soy humano. O otra típica frase que utilizamos a menudo: el que peca y reza, empata. Y a la larga se la va a pasar toda la vida empatando. O también aquella frase que dice: yo creo a mi manera. Y resulta que el que crea a su manera, pues no, esa es la mejor manera de no creer. O yo soy católico, pero no soy practicante. Es decir, como si fuese compatible el ser católico y yo comportarme de otra manera. Es decir, es como si alguien me dijera: yo soy futbolista, pero no juego fútbol. Yo soy ciclista, pero no monto bicicleta. Yo soy maestro, pero no enseño. Yo soy paracaidista, pero no me tiro. Mire que esas frases son absurdas. Es decir, hay un principio filosófico que dice: del ser sigue el hacer. Es decir, si soy católico, seguidor del Señor, si soy seguidor de la religión cristiana, pues mi manera de proceder y de pensar debe adecuarse a eso que se supone que soy. No puede haber un divorcio entre lo que yo digo que soy y lo que hago. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas frases de cajón, que son muy peligrosas, porque como todo el mundo las dice, creemos que porque todo el mundo la dice, entonces tiene la razón. Y resulta que no. La verdad de las cosas no depende porque la mayoría de la gente lo diga. La mayoría de la gente puede estar equivocada, repitiendo siempre la misma mentira, creyéndonos nosotros que esto es verdad. Y resulta que la verdad no es fruto del consenso, la verdad no es fruto de la opinión, la verdad no es fruto de lo que a mí se me ocurre. Hoy está muy de moda, por ejemplo, en los noticieros, urna virtual. ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo con el aborto? 65% dijo que sí y el otro 35% dijo que no. Luego, entonces, como la mayoría dijo que sí, luego sí sería algo válido porque la mayoría dijo que sí. La verdad y los juicios morales no dependen de lo que la mayoría diga. La verdad es la verdad y punto. El bien es bien y punto, el mal es mal y punto. Y no lo podemos cambiar según mi capricho. Decía un papa, San Pío X, el mal es mal, así todo el mundo lo practique, así todo el mundo lo haga, el bien es bien, así nadie lo practique. Es decir, no depende de la opinión arbitraria de los sujetos, o no depende de lo que diga la mayoría. La verdad no puede ser fruto de una votación popular.
Recordemos, por ejemplo, cuando nuestro Señor estaba ante el tribunal de Pilato. En un lado estaba Barrabás y en el otro lado estaba Jesús. ¿Y qué dijo Pilato? Pues sometamos esto a votación. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Jesús llamado el Cristo o a Barrabás? ¿Qué dijo la multitud? ¿Qué dijo la mayoría? A ese crucifícalo, suéltanos a Barrabás. En esa ocasión ganó la mayoría, pero no porque la mayoría hubiese dicho que crucificaran a Jesús y soltaran a Barrabás, no por eso la mayoría tenía la razón. Hoy estamos viviendo en una sociedad en la que, como hace 2000 años, vuelve a decir crucifícale, crucifícale y a ese suéltalo. Por lo tanto, el verdadero creyente debe plantearse esta pregunta: ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que quiere de mí? Y hacer su voluntad, aún tengamos que llevar la contraria a lo que diga la mayoría. Decía Chesterton, este famoso escritor inglés, Chesterton decía: a cada generación solo la salvará un puñadito de personas que tengan el coraje de ser inactuales. Bueno, queridos amigos, prosigamos con este retiro espiritual. El primer bloque correspondió acerca de la realidad del mal y del pecado. ¿Y por qué el pecado es pecado? ¿Por qué el mal es mal? En esta segunda parte vamos a hablar cuál es el remedio. ¿Qué o quién es lo que resuelve radicalmente el problema del mal? Y resulta de que solo aquel que va a la raíz de los problemas es nuestro Señor Jesucristo. Por eso decimos que Él es el Salvador, el Redentor de la humanidad. Por eso vamos a celebrar la Semana Santa. Démonos cuenta que nosotros no hablamos de varios redentores, de 2 redentores, de 4, de 5, o de 2 salvadores, o de 3, o de 10. No, solamente hay un único Salvador, Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Eso debe quedar claro. Juan Pablo II respondía a esta pregunta ante alguien que se la formulaba: bueno, pero ¿por qué Jesús se dice que es el Salvador? ¿Por qué Jesús es el Redentor? Y Juan Pablo II decía esto: nuestro Señor Jesucristo es el Salvador porque Él libera del mal radical y definitivo. Démonos cuenta de que Él utiliza estas 2 palabritas, radical y definitivo. Radical viene de raíz, es decir, va a lo profundo. Y definitivo, es decir, no hay reversa frente al mal radical y definitivo. Porque en la historia podemos darnos cuenta de que hay ciertos males que podemos padecer: la enfermedad, las catástrofes naturales, las pestes, como está ocurriendo ahora, ciertamente son males, el hambre en el mundo, las injusticias. Pero la pregunta es: ¿estos son los verdaderos males o hay un mal peor que estos? Y dice Juan Pablo II, claro que hay un mal peor que esto. Y por eso Jesús se dice que es el Redentor. No se trata solamente de un mal social, o las enfermedades, o las catástrofes. El mal radical y definitivo no es ni siquiera la muerte, ni siquiera la muerte física, decía Juan Pablo II. ¿Por qué? Porque es que ya todos resucitaremos. La resurrección de Jesús, la resurrección obrada por Jesús es una resurrección que a todos nos va a afectar. Pongan atención a esto, es decir, que cuando Jesús resucitó, su resurrección, ¿qué va a provocar? Que todo el mundo resucite. Todo el mundo es todo el mundo. El creyente y el no creyente, todo el género humano va a resucitar. No solamente nosotros los católicos, también resucitarán los ateos, los protestantes, los budistas, los musulmanes, aún todos aquellos que no creían en Jesús van a resucitar. Vamos a resucitar
o para la vida eterna o para la condenación eterna. Por lo tanto, cuando el Papa Juan Pablo II habla de un mal radical y definitivo y dice, no, es que ni siquiera es la muerte, porque es que todos vamos a resucitar, él habla de la muerte definitiva, que es la muerte del alma. En el libro del Apocalipsis se habla de la segunda muerte, que cuando se le tira al lago de fuego. Esa es la muerte que debemos tener miedo. Ese es el mal radical y definitivo. ¿Y en qué consiste esto? Pues que es un mal aún más radical y espantoso, y ese mal radical y espantoso es el rechazo del hombre por parte de Dios como consecuencia del rechazo de Dios por parte del hombre. Es decir, que aquellos que persistieron en el pecado y rechazaron a Dios, llegará un momento en que Dios ya nos rechace, cuando ya no haya reversa, y entonces ese sería el mal radical y definitivo. La condenación es lo opuesto a la salvación, pero la una y la otra presuponen la inmortalidad del ser humano. Es decir, la condenación eterna y la salvación eterna presuponen la inmortalidad de nuestra alma. Tenemos un alma inmortal. Después de que esta morada terrenal se deshace, el alma no desaparece. El alma no se disipa, como dijo alguien por ahí, o que se difumina. Cierto personaje dijo que no, cuando nos morimos, entonces ya los malos se desaparecen, se disipan como el humo, como negando el infierno. No, Cristo Dios dijo que hay infierno eterno porque hay infierno eterno, y también hay salvación eterna. Pero démonos cuenta que el único que va a la raíz del problema es Jesús. Por eso se dice que Él es el Redentor, porque Él nos da la vida eterna, y también Él es el que vence la muerte y el mal de raíz en su cruz. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando en la vida pública, en los políticos o ciertos líderes mundiales se la dan de salvadores o redentores, porque pueden, sí, ciertamente resolver algunos problemas materiales. O sea, cuando nos hacen creer que los verdaderos problemas están aquí en esta tierra, que el hambre en el mundo, que las injusticias, y que lo importante es que tengamos ya todo cierto confort y cierto bienestar, entonces nos hacen creer que no necesitamos nada más. Es decir, ahora se nos hace creer que cuando están resueltos los problemas económicos, ya no necesitamos resolver más problemas, démonos por satisfechos. Ojo que esa es una trampita en la que estamos cayendo no pocas veces. Creer que ya tenemos resueltos los problemas, sí, ya tenemos lleno el estómago. Acordémonos lo que dice el Señor cuando dice al demonio: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, el demonio como que le hace creer a Jesús, o que quiere hacerle creer a Jesús, que basta con que convierta las piedras en pan y resuelva un problema material. El Señor, que nos dirá después: buscad primero el reino de Dios, lo demás se nos dará por añadidura. El problema es que invertimos las cosas y le ponemos más atención a las añadiduras, a lo accidental, a lo secundario, que lo verdaderamente importante. Lo que el Señor nos quiere decir es que lo realmente importante es la salvación del alma, más allá de resolver ciertos problemas. Esto lo quiero decir como testimonio, por experiencia, lo que me tocó vivir. Pues yo me acuerdo cuando estaba en el colegio y en la universidad, tenía ciertos profesores que simpatizaban con cierta ideología de izquierdas, o ideologías de izquierdas, marxistas, llámese leninistas, y en el mundo académico esto hoy, digámoslo así, es lo que manda la parada. En el mundo académico hoy ha cogido más fuerza esta mentalidad ideologizante que ha secuestrado las aulas en las universidades y en los colegios. Hacernos creer que los verdaderos problemas son los problemas sociales y económicos. Entonces, por providencia de Dios,
Dios por algo permite las cosas. Decía Santo Tomás Moro que no hay nada que no ocurra que Dios no lo permite, y si lo permite es por algo. Y estuve hasta el año pasado 3 años trabajando en un país en el que se experimentó un régimen de izquierda, es Cuba, desde hace más de 60 años. Y entonces yo me acuerdo que lo que me decía mi típico profesor ateo del colegio comunista y lo que yo viví en ese país, la diferencia es entre el cielo y la tierra. O sea, uno tiene que vivir en carne propia lo que es esa situación. Y ahí es donde me di cuenta del engaño de esto, o sea, hacernos creer que el verdadero problema es llenar estómagos y que usted llenó estómagos y quedaron resueltos los problemas, y resulta que no. Después de 60 años de dictadura y de tiranía me vine a dar cuenta que cuál es el resultado de una sociedad sin Dios. Lo que pasa es que aquí no nos damos cuenta de eso, porque aquí podemos venir a la iglesia, podemos venir a rezar, podemos venir a la Santa Misa, a confesarnos, tenemos los sacramentos, esto lo tenemos siempre lo hemos tenido, pero no lo hemos sabido valorar porque siempre lo hemos tenido en nuestras manos. Hay un poeta que dice acerca de las montañas, un poema muy bonito: estas montañas nuestras del interior, casi olvidadas de tan familiares y casi invisibles de tan vistas. Es decir, cuando vemos nuestros paisajes tan hermosos, las montañas, de tan familiares, las olvidamos, parecían que no existieran, y casi invisibles de tan vista, porque siempre están en nuestras narices. Pues lo mismo ocurre, como tenemos aquí las cosas de Dios a nuestras narices, nos acostumbramos a las cosas de Dios. Pero después de que a mí me tocó vivir en un ambiente totalmente opuesto, donde ya Dios no está, donde Dios fue prohibido, donde ir a la iglesia era prohibido, me di cuenta de los frutos desastrosos que queda en la gente. Es decir, es una sociedad, digámoslo así, como un estado zombie, una sociedad, una cultura donde predomina la tristeza, la desilusión. Es decir, cuando se nos hizo creer esa mentira de que usted llena estómagos y ya, no necesitamos más, o porque nos dan cierto nivel de educación, entonces ya no necesitamos más. Está bien, se necesita la justicia, necesitamos el alimento para nuestro cuerpo, eso claro que lo necesitamos, y la educación, pero hay que aprender a relativizar las cosas. ¿Por qué? Porque el único que puede saciar las más hondas aspiraciones del corazón humano es Dios. Él puede colmarnos, llenarnos. Y lo demás queda subordinado a esto, lo demás queda relativizado, los bienes materiales, los afectos, mis conocimientos, todo queda esto subordinado a lo más importante. Por eso debemos tener mucho cuidado con los falsos mesianismos, debemos tener mucho cuidado con aquellos que proporcionan una solución aparente a los problemas, no una solución real. Ya el único que dio una solución real al mal del mundo es Jesús en la cruz. El problema es que no le hemos querido hacer caso. El problema es que no le hemos querido creer. La gran dificultad consiste en que el corazón humano se ha endurecido de tal manera que no ha querido aceptar a su Mesías y a su Señor. Pero repito, solamente el Señor es el que resuelve el problema del mal en el mundo, inclusive la muerte. Por eso Él es el Mesías, por eso es el Redentor, porque su mesianismo no se queda aquí en esta historia, sino que va más allá. Es una historia que se desarrolla ya en lo escatológico. Es un reino que no se queda en el más acá, sino que va hasta el más allá. Pero hoy se nos quiere hacer creer que lo más importante son las realidades terrenales. O cuando se nos quiere hacer creer que se nos dan o se nos proporcionan ciertas soluciones aparentes a los problemas, cuando creemos que todo quedó resuelto y resulta que no. Todos los grandes males del mundo de raíz se resuelven en la cruz de Cristo: el pecado, el mal y la muerte. ¿Y por qué Jesús es el Redentor? Ya lo dije, porque libera del mal radical y definitivo. ¿Y por qué Él pudo liberar del mal radical y definitivo? Porque es que Él era Dios hecho hombre.
El que murió en la cruz no fue un hombre común y corriente, fue el Hijo de Dios. En la época de Jesús hubo muchos crucificados. ¿Por qué ellos no fueron redentores de la humanidad? ¿O por qué los dos ladrones que murieron a los dos lados de Jesús no fueron redentores? Pues porque ellos eran hombres pecadores. Su sangre derramada no vale nada porque son criaturas. En cambio, la sangre derramada en la cruz es la de Cristo Salvador, la de Cristo Dios. Y como cada gota de sangre que derramó el Señor tiene un valor inconmensurable, infinito, por eso Él paga la deuda y se dice que Él es el Redentor. Por eso se dice que Él es el Salvador. Porque fue crucificado y derramó su sangre en la cruz, no, sino porque siendo Dios, ahí sí, derramó su sangre en la cruz por nosotros. Él siendo de condición divina, nos dice San Pablo, hablando del anonadamiento de Cristo, de su condescendencia, en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 6 al 11, hay un himno hermosísimo en el que Pablo habla de la condescendencia del Señor, su anonadamiento. ¿Y qué dice? Cristo, a pesar de su condición divina, es decir, Él es Dios, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino al contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó incluso a la muerte y una muerte de cruz. Y por eso Dios lo exaltó y lo levantó, el nombre sobre todo nombre, y que toda rodilla se dobla ante Jesús en el cielo, en la tierra, en el abismo, y que toda lengua proclame Jesucristo Señor para gloria de Dios Padre. Eso nos lo dice hermosamente San Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 11, el famoso himno kenótico, la kenosis, el anonadamiento de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Redentor y Él es el Salvador. Ya todo quedó resuelto. Hay una frase muy bonita que a mí me encanta. Jesús lo hizo casi todo como Salvador, pero Él, ¿qué espera de nosotros? Casi nada. Pero si nosotros no ponemos nuestro casi nada, Él no pone su casi todo. La respuesta queda en el corazón de cada uno de nosotros. Que tengan un feliz día.